Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que les entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ocupen su lugar después de haber leído esta palabra y con mucha atención vamos a meditar acerca de ella. De una experiencia personal o de varias experiencias personales traigo este sermón. Sé que ustedes también en algún momento han sido afectados, han pasado por situaciones de las cuales les voy a hablar. Y si alguno no ha pasado, esté prevenido. En cualquier momento podrá pasar. El tema de hoy está titulado Lealtad y cómo reaccionar ante la traición. Quiero hablar acerca de la lealtad. Es necesario hablar de la lealtad en la iglesia. Y no solo de la lealtad, sino cómo también enfrentarnos o cómo confrontarnos o cómo reaccionar ante un suceso llamado traición, que es lo contrario a la lealtad. Yo he vivido de manera personal este asunto, este tema, y sé que usted también lo ha logrado en momentos cuando ha vivido, ha sufrido y ha sobrepasado todo eso, pero hay quienes no pueden controlar, no pueden superar el dolor de una traición y se deprimen todo su interior, su exterior, y se va muriendo poco a poco. No saben cómo reaccionar. Y hay quienes reaccionan de una manera brusca, muy mala, y toman acción y venganza por su propia mano, por haber sido víctima de la traición de algún amigo, de algún ser querido, de alguna persona a la cual le habían dado la confianza completa. Por medio de las escrituras encontramos la historia trágica de un hombre llamado Judas. Cuando usted escucha la palabra Judas, inmediatamente lo relaciona con una palabra, con traición, ¿verdad? Judas el traidor. No lo relacionamos con Judas el apóstol, Judas con el discípulo de Jesús, Judas como el que guardaba el tesoro del grupo de los 12, Judas como el amigo. No lo relacionamos a Judas como el buen hermano, el buen hijo, sino Judas como el traidor, a pesar de que antes de su traición pudo haber sido un buen amigo, pudo haber sido un buen hijo, un buen administrador, una buena persona, pero lo que marcó su futuro, lo que marcó su vida totalmente fue el hecho de su falsa lealtad con aquel que fue leal hasta el final. Este personaje muy, muy tachado, muy mal señalado, nos deja una lección que es la que quiero que pensemos hoy, meditemos hoy y aprendamos hoy. Porque usted como yo no estaremos libres de que alguien nos sea desleal, o quizás nosotros mismos tengamos una tendencia a ser desleales. Porque la lealtad es recíproca. No solamente exigimos lealtad, sino también brindemos lealtad. Seamos leales para poder recibir lealtad. ¿Qué tan importante es la lealtad? Es tan importante
La lealtad es sinónimo de confianza, de fidelidad. A aquel que falla la lealtad a la confianza se convierte en un traidor. La palabra dice que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Quiere decir, Dios es leal, aunque nosotros seamos desleales, aunque nosotros seamos traicioneros. Porque la traición no es solamente, el amigo me hizo esto, el vecino me hizo, mi esposo, mi esposa. Traición tiene que ver también con cómo nosotros somos con Dios. Cómo nosotros tomamos el regalo de Dios, que es Jesús, y cómo nosotros tratamos a ese Jesús. ¿Cómo es nuestra vida con Dios? ¿Qué tan leales somos en nuestra manera de vivir con Dios? ¿Será que somos leales? ¿Será que somos fieles? O quizás en algún momento nos hemos convertido como aquel Judas al cual criticamos y señalamos como el traidor. Aquel Judas, el malo de la película, la oveja negra de los 12, el menos deseado. Con él no me junto. Uno como él no quisiera en mi vida, pero ¿qué tal somos nosotros? Y eso es lo que tenemos que analizar, tenemos que ver, tenemos que pensar en eso. Dice que la lealtad es básicamente cumplir con los compromisos que hemos adquirido con alguien. Ser leales es, a pesar de lo que pase, yo cumplo con esa persona, yo cumplo con ese ser. El compromiso que yo mismo me he puesto o me han impuesto. Lealtad es decir, en el altar al esposo o a la esposa hasta que la muerte nos separe. Lealtad es llegar hasta ese punto llamado muerte. Lealtad es decirle a los hijos, tienen a un papá y a una mamá que los va a cuidar hasta el final. Lealtad es que los hijos digan, papi, mami, aunque yo crezca, aunque yo sea grande y tenga familia, ustedes van a estar siempre presentes en toda mi vida. Eso es lealtad. Lealtad es decir, Señor Jesús, Señor Dios, hoy entrego mi vida, hoy entrego mi corazón y prometo hacerlo siempre hasta que tú me lleves a tu presencia. Eso es lealtad. Y me comprometo a dar buen testimonio y me comprometo a compartir las buenas nuevas con los demás y me comprometo a vivir una vida recta, una vida santa. ¿Se acuerdan? El domingo pasado hablamos de esa vida santa. Esa es lealtad. Lealtad no es adquirir un compromiso y al primer conflicto corremos en vía contraria. Lealtad no es decir, Señor, si me sacas de este problema, te prometo que yo voy a servirte. Y cuando sales del problema, te vas. Eso no es lealtad, eso es traición. Tenemos que pensar mucho bien respecto a la lealtad. Si queremos que sean leales con nosotros, tenemos que ser leales nosotros también. Si hemos dado nuestra palabra, seamos leales a nuestra palabra. No es necesario escribir tanto contrato, no es necesario escribir tanto papel si nuestra palabra es leal. Si mi sí es sí, como dice la escritura, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque lo que está además de eso, del mal procede. Porque Dios, su sí es sí y su no es no. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia de opinión a cada momento. No despierta una mañana diciendo, hoy te va a ir mal, porque quiero que te vaya mal. No, Él cumple sus promesas. Él es leal a sus promesas. Lo que usted lee de Dios en la Biblia, aunque pasen los años y lo lean en diferentes idiomas, diferentes épocas modernas como las de hoy, su palabra sigue siendo la misma, porque su palabra es fiel, su palabra es leal. Él no se va a contradecir a pesar de lo que pensemos nosotros. A pesar de que la época moderna se ha metido a nuestro mundo, a pesar de que crezca la ciencia y
todo se vuelva más digital, su palabra seguirá siendo leal. Su palabra no va a cambiar, sus promesas no van a cambiar. Sus tratos con el hombre no lo va a cambiar. Su trato con el hombre lo tiene presente desde que lo dio. Desde Adán y Eva hasta el día de hoy, su misericordia no ha cesado ni un solo momento, porque Él es fiel. Y su fidelidad hace también vernos a nosotros que un día se acabará su tiempo, el tiempo de su paciencia. Su fidelidad también nos hace entender que un día vendrá el juicio para todos aquellos que no creyeron en Él, para todos aquellos que no aceptaron sus condiciones, que no quisieron servirle, que no quisieron amarle. También vendrá ese día de juicio, aunque para algunos parezca que es una fantasía, es una parábola, es una fábula del día final, el juicio final, el fin del mundo, el fin de la tierra. Aunque para algunos sea imposible o que no va a pasar jamás, si Dios lo dijo, así se va a cumplir, tal como lo dijo. Exactamente. ¿Por qué? Porque Él es leal. Él es leal. Ahora, volviendo a la escritura, encontramos en los tiempos ya finales de vida de Jesús sobre la faz de la tierra, para que se cumpliera la escritura tenía que haber alguien que lo entregara, y ese alguien era Judas. Y de Judas dice que había hecho trato con los ancianos, con los fariseos, con los sacerdotes, quienes querían la cabeza de Jesús. Judas había hecho un trato con ellos que por 30 monedas de plata, por 30 piezas de plata, lo iba a entregar. Y la señal para entregarlo era una señal de amistad. Era una señal de amor, una señal de aprecio, una señal de cariño, una señal de lealtad, que era un beso. ¿Quién puede pensar que un beso podría usarse para traición? Un beso se da por amor, ¿cierto? Por aprecio, por cariño, pero no para traición. Pero Judas utilizó el beso, un beso, para demostrar su deslealtad ante Jesús. De tal manera que cuando llegaron las turbas con él, con palos, con instrumentos para golpear personas, llegaron ante Jesús. Y cuando llegó Judas delante de Jesús, le dijo: salve, maestro. Un saludo como el que tenemos nosotros, paz de Cristo, hermanos. Un saludo común entre ellos: salve, maestro. En lugar de decir: hola, maestro, hola, Jesús, salve, maestro, ya estoy aquí. Te faltaba uno, eran 11, te faltaba uno, llegó el 12º, soy yo, Señor. Fue y lo abrazó y lo besó. Solo Jesús entendía. Judas, el traidor, Jesús y la turba entendían qué significaba ese beso. Los demás discípulos no sabían qué trama había detrás de ese abrazo, detrás de ese cariño falso de Judas. Y hay que tener cuidado, porque tarde o temprano nos tocará a nosotros quien nos venga a dar un beso también. Y muchas veces el beso viene de quien menos uno espera, de quien uno menos imagina. Así como nosotros también con Dios. Dios que nos bendice cada mañana, cada día, nos da de alimento, nos da vestuario, nos da bendiciones. Dios no espera que nosotros seamos leales, ¿verdad? Quiero que reflexionemos en los versículos siguientes, del 47 al 49. Leamos otra vez, por favor. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos, y parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle.
Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Hablemos un poquito de Judas. En alguna vez de nuestra vida hemos tenido mentores. Yo he tenido un mentor en mi vida espiritual. Y en mi juventud tuve mentores también en mi área secular. Y usted ha de tener algún mentor o tuvo algún mentor, alguien con quien identificarse, alguien a quien seguirle los pasos, alguien a quien imitarlo, alguien a quien copiarle modismos, acciones, pensamientos, planes de vida, ¿verdad? Pero jamás quisiéramos a un Judas como mentor, ¿verdad que no? No queremos a un Judas como predicador, no queremos a un Judas como amigo, ni a un Judas como vecino, porque sabemos lo que él representa. Y representa que en cualquier momento vendrá a darnos, quizás no un beso, porque ya lo dio. Quizás va a venirnos a dar la mano. Quizás va a venirnos a darnos un abrazo. Quizás nos va a traer un pastel. Quizás nos va a traer, no sé, un regalo. Pero detrás de ese regalo viene la traición. Viene la deslealtad. Y por eso no quisiéramos nosotros. ¿Quién quisiera un Judas de su lado? ¿Quién lo quiere? Se lo regalo. Nadie, ni con moña, ¿verdad? Ni con moña, porque nos va a salir caro tenerlo. ¿Qué representa entonces Judas? Representa la desconfianza, la infidelidad y la traición. Ahora, si comparáramos la vida de Judas con nuestra vida, ¿qué tan diferentes seremos? ¿Qué tan diferentes somos? ¿Será que de algún modo Él viene a ser parte de nuestra vida? De repente se cuela y viene siendo nuestro mentor en ciertos momentos. Porque no lo queremos a Él como persona, pero ¿qué tal las acciones? ¿También rechazaremos las acciones o solamente rechazamos a la persona de Judas, el traidor? Porque detrás de ese Judas, el traidor, hubieron muchos sentimientos que generaron la deslealtad. Él no despertó una mañana diciendo: hoy seré Judas el traidor. No, comenzó algo en él. ¿Qué fue? No sé. Como puede comenzar algo en nosotros, un enojo, un desacuerdo, una amargura, una falta de perdón, como para llegar a maquinar y empezar a formar un Judas dentro de nosotros. Porque no queremos ser Judas, pero algo puede llevarnos a formarlo adentro sin darnos cuenta. Porque Judas estuvo dentro de los 12 y solo Jesús sabía quién era él. Solo Jesús conocía qué era él. De los otros, ninguno supo, porque comieron juntos en la cena. Y todos comían cuando Jesús dijo: uno de vosotros me va a traicionar. Y todos preguntaban:
¿seré yo, maestro? Según la escritura, nadie dijo, es Judas, ¿verdad? Sino, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Será que quién será? Estaba tan oculto, tan escondido, tan camuflajeado que ni siquiera se daban cuenta los que andaban con él. Así también un sentimiento de traición, de lealtad puede formarse en nuestro corazón sin darnos cuenta, sin darse a conocer, sino hasta que se revele en algún momento. Por eso es importante que nosotros nos llenemos de presencia de Dios. Porque si no nos llenamos de presencia de Dios, ese Juditas, ese traidor, esa acción traidora, desleal, se va a meter en nosotros y vamos a revelarlo en cualquier momento, ya sea en el matrimonio, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea con los amigos, ya sea con Dios. Y cuando se revele, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió con Judas? ¿Qué sucedió cuando se reveló? Cuando se dio a conocer quién era. Si lo hubiera revelado antes, lo linchan. Los mismos discípulos lo linchan. Pero como no, ni tiempo les dieron a ellos a reaccionar. ¿Qué tan importante es la lealtad dentro de la vida espiritual, dentro del ámbito de un hijo de Dios? Es súper importante. Leales con Dios, leales con la familia, leales con los amigos, leales con todos. Pase lo que pase, venga lo que venga, ni por venganza seamos desleales. Quizás esa persona o X persona nos hizo mucho daño, le hizo daño a mi familia. Yo no voy a tomar acción que me iguale a esa persona. Entonces, la lealtad y cómo reaccionar ante la traición. El versículo 50 dice, y Jesús le dijo, cuando vio a Judas, le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Amigo. Para usted, ¿qué es un amigo? ¿Qué es un amigo para usted? ¿Qué representa un amigo? ¿Qué quiere de un amigo? ¿Qué cualidades llenan para usted esa persona a la cual usted le da el derecho de llamarlo amigo? No hablemos de aquel de escuela. A veces mis hijos dicen, yo tengo un amigo en la escuela. Pero ellos todavía apenas están aprendiendo lo que es una amistad. ¿Qué representa la amistad para usted? El amigo, lealtad. Que todo lo que nos vamos a contar se queda acá entre nosotros, ¿verdad? Que cuando te necesite, mira, tú me echas la mano. Y cuando tú me necesitas, yo te echo la mano. Yo te echo la mano. Que un buen amigo, dice, es más que un hermano. David tuvo un amigo llamado Jonatán. Y dice que se ligó el corazón del uno al otro. De tal manera que es un ejemplo de lealtad el de Jonatán. Porque el padre de Jonatán, que era Saúl, quería la cabeza de David. Y Jonatán, en lugar de conspirarse con su padre para matar a David, lo escondía y lo ayudaba porque eran amigos y sabía que era una injusticia lo que su papá estaba queriendo hacer con David. Y Jonatán lo ayudó y lo ayudó de tal manera que David pudo sobrevivir y al final murió Saúl y murió Jonatán. Y lloró David a Jonatán, lloró su fidelidad, lloró su lealtad, lloró su amistad, lloró su compañerismo.
que aunque su papá lo pudo haber regañado y lo pudo haber amonestado, él fue fiel a su amigo. Tiempo después, cuando ya David fue rey, tuvo misericordia, se acordó de su amigo Jonatán y dijo: ¿habrá un descendiente de Jonatán de quien yo pueda tener misericordia? Búsqueme uno, porque me acuerdo de mi amigo y yo le prometí a mi amigo que yo iba a velar por su casa cuando fuera rey y que no me iba a olvidar de él cuando fuera rey. Eso es lealtad. No olvidarse de promesas, no olvidarse de tratos, aunque pasen los años. Y David no se olvidó, de tal manera que encontraron a Mefiboset. Mefiboset, un hombre lisiado, porque mientras la mamá, si no recuerdo mal, iban a escapar, se cayó el niño, se cayó y se lisió, se lastimó, se fracturó, quedó impedido, por así decirlo, quedó paralítico. Y mandó David a llamar a Mefiboset. Yo puedo pensar la escena de que cuando vio a Mefiboset, él estaba viendo a Jonatán en Mefiboset. Porque un amigo no solo ama a esa persona, sino ama al hijo de su amigo. Y al hijo de su amigo se convierten amigos de 3 generaciones. Él es amigo de mi amigo. El que es amigo de mi amigo es mi amigo. Tuvo misericordia de Mefiboset cuando él no tenía nada ya. Mefiboset era una persona que ya había perdido todo, no tenía nada. Y David, leal, le ayudó. Esa es lealtad, esa es amistad. Ahora, ¿usted cómo ve la amistad? Nelson decía, lealtad. ¿Cómo describimos la amistad nosotros? ¿Cómo describe usted a su mejor amigo? ¿Cómo se describe a usted como mejor amigo? Fiel. Estoy en las buenas y en las malas. Confidente, ¿verdad? Vamos juntos a varios lugares. Jesús le llama a Judas cuando lo ve. ¿Cómo lo llama? Amigo. Para que notemos nosotros en qué estima tenía Jesús a Judas. En la estima de no solo el discípulo, sino en el de amigo. Y el amigo aquí no es un término sarcástico, no está en una connotación sarcástica, sino en una condición de verdad. Amigo, tú eres mi amigo, ¿qué vienes? La pregunta es si es sarcástica, ¿qué vienes? Yo ya sé a qué vienes, pero dime, ¿a qué vienes? Yo sé a qué vienes, amigo. ¿Así me pagas? ¿Así respondes a la lealtad que yo te he dado? ¿Así me tratas? ¿Qué te hizo falta mientras estabas conmigo? ¿Qué te hice para que me hagas esto? ¿Mi precio son 30 monedas? Mi amistad, mi compañerismo, la lealtad valen 30 monedas? ¿Cuánto vale la lealtad para usted? ¿Con cuánto pueden comprar su lealtad? ¿A quiénes la venden? ¿A quiénes venden su lealtad? Han vendido amigos, han vendido matrimonios, han vendido padres, han vendido a Dios por menos de 30 monedas. Por nada casi. Han vendido a Dios. Han vendido la lealtad con Dios. ¿Por cuánto la vendería usted? Si yo tuviera el dinero suficiente, que no lo tengo,
y le dijera, compro lealtad, se la compro, ¿cuánto pediría por ella? Yo sé que hay quienes son capaces de venderla. Porque valoran más el materialismo que el sentimiento de amistad y de lealtad. Muchos de los cantantes que hoy circulan en el mundo secular, de la habla hispana, varios de ellos en algún momento de su juventud pertenecían a alguna iglesia cristiana. Eran líderes, eran jóvenes activos en las iglesias cristianas. Incluso hay famosos americanos. Alguno tiene como padre a pastor. ¿Por cuánto vendieron la lealtad a su papá y la lealtad que tenían con Dios? ¿Por cuánto? ¿Cuánto les costó? ¿5 millones? ¿10 millones? ¿20 millones? ¿30 millones? Y dejaron a Dios para irse al mundo. Dios no quiere que usted sea desleal, ni con Él, ni con nadie. Que aprenda que su palabra tiene valor. Su palabra tiene valor. Que su sí tiene valor. Que su no tiene valor. Amigo. ¿Cuántos tienen amigos? Amigos. ¿Ah? Ajá, mire que ya la hermana está, ya. Ajá. Antes del sermón era la amiga o amigo, ahora y ya entró la duda, ¿no? Mm. Hay varios que tienen amigos. La duda ¿será Judas? Y usted, como amigo, ¿tendremos que dudar? ¿Cree justo que dudemos de usted como amigo? A ver. Porque estaba unido a Él. Eran un solo. ¿Qué tal nosotros? Lealtad. Lealtad. Ahora veamos cómo afrontar, cómo reaccionar ante la deslealtad, ante la traición. Para que estemos preparados, hermanos. La iglesia es un ente de bendición, pero a la vez Satanás es la que golpea más la iglesia y usa de la deslealtad para destruir la lealtad. Entra con uno, contamina a otro y a otro y a otro y a otro, hasta que el plan del enemigo por medio de la deslealtad y la traición cobra efecto y destruye. Porque la deslealtad destruye hogares, destruye iglesias, pequeñas, grandes, gigantes. El diablo no se anda con rodeos ni viendo quién tiene más, él lo que quiere es desaparecer. Y sobre todo las pequeñas, porque es cuando más nos conocemos. Las grandes, usted va a una de 1000, usted se para ahí y le pregunta, ¿se acuerda que yo vine hace 8 días? Ni siquiera le van a decir, oh, sí me acuerdo, porque ni lo vieron.
Aquí nos vemos todos, aquí vimos quién está con nosotros. Ya el otro domingo vamos a darnos cuenta que ya no vinieron. Y es ahí cuando el enemigo más y más pega. ¿Por qué? Porque somos los que más unidos estamos, más nos conocemos, más relación podemos tener. ¿Y cómo reaccionar? Bueno, veamos el versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Quedémonos ahí. ¿Cómo reaccionar ante una traición, ante la deslealtad? Sacamos espada y mochamos oreja. Mande. Ahí vamos presos. ¿Será esta la manera correcta de actuar ante la deslealtad? Dan ganas. Humanamente, carnalmente, a hombres naturales, sí llega, como dice, sale el orozco, ¿no? Pero no es la manera de reaccionar ante la deslealtad. Ese es Pedro. Pedro, el versículo 51 habla de Pedro, uno de los que estaba con Jesús. Ese uno era Pedro. Pedro cargaba espada. Sí, cargaba espada, era parte este, de su vestimenta, o pertenecía al grupo de los celotes, grupo violento, acostumbrado a resolver los problemas de esa manera. Y ve al siervo de, de uno de los que estaba ahí arrestando a Jesús, y dijo: no, yo soy leal a Jesús, yo sí no lo traiciono, por lo tanto a mocharle oreja a quien sea que se levante contra mí, Jesús, contra mi amigo, contra a quien yo amo. De alguna manera Pedro estaba como que intentando hacer correctamente las cosas, porque era leal, entre comillas, porque acordémonos de que Jesús le dijo a Pedro en una ocasión: antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. No, Señor, yo no lo voy a hacer. Te digo que sí lo vas a hacer. No, Señor. Y cantó el gallo 3 veces y lo hizo. No, cantó el gallo y negó 3 veces, corrijo. Cantó el gallo y negó 3 veces. Aquí hacemos la corrección. Que no vaya a ser que digan que el hermano Orozco está trayendo otras doctrinas. No, 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 no. Corregimos. El gallo cantó y él negó 3 veces antes de que el gallo cantara. Pero en esa posición en la que se encontraba, demostraba su lealtad, defendiendo a su líder, defendiendo a su amigo. Todo lo contrario. Pero ahora, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? Yo sé que esa es la manera de reaccionar del que no conoce a Dios, ¿verdad? Uy, levántese contra el amigo. Recuerdo que cuando estaba en la ciudad capital de Guatemala, me fui a vivir una de las áreas donde habían pandillas. Y por las tardes salíamos a jugar y algunos jugadores eran pandilleros. Jugábamos en el vecindario, había unas canchas deportivas y yo me uní a ellos. Me aceptaron en el grupo por medio de un familiar. Entonces, porque ellos no aceptan así nada más. Ellos hacen su ritual para poder aceptar a un miembro al grupo. Hacen un ritual y algunos mandan a matar. Tu prueba es: mátame al que te digo, y cuando ya lo mates, entonces entras al grupo. No fue por mi caso, gracias a Dios no fue así, pero me aceptaron los del grupo. Y empecé a escuchar cómo es la pandilla, cómo trabaja una pandilla, cómo son ellos como pandilla. La visión del pandillero es que su grupo, o los más débiles, para ellos los deben de proteger de los malos. ¿Y quiénes son los malos? Los que tienen dinero,
los de la otra pandilla, los del gobierno. Entonces robaban, asaltaban para proveerse entre ellos mismos. Y si por alguna razón se encontraba un pandillero, digamos Mara Salvatrucha y Mara 18, que eran las pandillas más grandes, no sé ahora, de ese país. Si uno se encontraba, supongamos que se encontraba el M18 solito y se encontraba el MS y lo golpeaban, porque eran enemigos, reñían entre sí, no podían ni verse, y lo golpeaban, los de la Mara contraria se levantaban y había matazón, había guerra de maras por defender a uno de los suyos. Entonces, Pedro quiso hacer lo mismo. Defender la de lealtad de uno considerando que su lealtad le permitía actuar de esa manera. ¿Y a nosotros cómo resolveríamos la de lealtad? Quizás vengándonos por nosotros mismos de aquel que nos fue desleal. Pero a ver qué me las va a pagar. Esto no se queda así. Lo que me hizo, va a ver lo que le voy a hacer. Y empieza la persona a meterse al Judas allá adentro, a querer actuar igual que actuó el otro. Pero Jesús, porque el más afectado aquí, ¿quién era? ¿Pedro? No, era Jesús. Porque a quien llegaron a arrestar, ¿a quién fue? A Jesús. ¿A quien iba a matar? ¿A quién era? A Jesús. Ahora, Jesús era el que en verdad nos debe dar el ejemplo de cómo reaccionar ante la deslealtad. ¿Y cuál es el ejemplo que Jesús nos da? Versículo 52. Entonces Jesús le dijo a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Esa es la manera de reaccionar ante la deslealtad, ante la traición, ante cualquier mal suceso que nos suceda, que nos pase en la vida. Guarda tu espada. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Qué otra escritura nos apoyaría esta acción de Jesús? ¿Alguien se acuerda de algún versículo que apoye de que mía la venganza, dice Jehová, yo pagaré? No os venguéis a vosotros mismos. Tenemos versículos bíblicos que nos enseñan, que nos dicen cómo debe reaccionar una persona, cómo debemos reaccionar nosotros ante sucesos como esos. En lugar de levantar espada, sacar espada y cortar cabezas, porque al final los afectados vamos a terminar siendo nosotros mismos. Porque el actuar de venganza no nos corresponde, le corresponde a Dios. A usted le corresponde llevar su causa al juez. Normal. Si usted se venga en el mundo natural, se va a tomar venganza, ¿qué es lo que pasa? Lo arrestan y se lo llevan. Se llevan al otro a su corte y a usted a su corte. Aunque en defensa propia. ¿Cuál es defensa propia? Está bien, te defendiste, ok, a qué le toca 50, te tocan 5. Igual te van a castigar. ¿Y qué dice Jesús? No, esa no es la manera. Déjenme a mí el trabajo. Yo voy a saber cómo actuar. Y esa es la manera que nosotros debemos de tomar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nos vamos a topar con situaciones que nos van a sacar el apellido que tenemos. Y no es la manera. Violencia genera violencia. Nunca se va a acabar. Y la Biblia nos dice, por consejo de Dios, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros. Si no puede andar en paz, aléjese. Tampoco esté metido ahí donde no puede andar en paz. ¿Para qué estar amargándose la vida?
aléjese, hágase un paso a la izquierda y procure su paz con tal de no andar envuelto en pleitos. ¿Cierto? Y luego empezar a demostrar que dentro de nosotros hay un Judas. Según el satanismo, dice que el círculo ese, yin yang, ¿alguien sabe cuál es el yin yang, verdad? El círculo que tiene como dos gotas, uno blanco y uno negro, y que adentro de cada gota hay un círculo. Dentro de la gota blanca del yin yang hay un punto negro, y dentro de la otra parte negra hay un punto blanco. Según los satanistas, dicen que la parte negra corresponde a todos los satánicos, y que todos los satánicos dentro de sí hay algo de Dios que representa el punto blanco, y que el punto blanco son todos aquellos que sirven a Dios, pero que dentro de ellos hay algo de Satanás, el punto negro. Eso es lo que piensan los satanistas, es lo que piensa el diablo con la representación del yin yang. El yin yang no es así se llama, ¿no? No es un equilibrio, no, es mucho más que el equilibrio. Es lo que piensa el diablo de la sociedad, del hombre. Ahora, ¿pero qué? Le damos la razón de que la parte blanca que somos nosotros, en verdad, si hay algo de Satanás adentro de nosotros, ¿le damos el crédito a eso? No, no se lo damos. No permita que una deslealtad, una traición, lo convierta en esa parte del yin yang o del yang, que en verdad dice que o que en verdad pueda hacerse que hay una parte de Satanás dentro de nosotros. Entonces Jesús dice: guarda tu espada. Mire, versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué quiere decir? ¿No crees que si yo quiero vengarme, si yo quiero defenderme, si yo quiero tomar acciones por mi propia mano ante la traición de Judas, no crees que no solo al sacerdote, porque al final el culpable aquí es Judas? No estuvieran esto si no fuera por Judas. ¿No crees que ya hubiera tomado acción desde el momento que supe que era Judas y lo hubiera eliminado? Pero estando en esta posición, ¿no crees que también se me hace fácil a mí pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles? Una legión creo que está compuesta por 3,000 soldados, si no estoy mal. ¿Alguien que me ayude? ¿2,000 o 3,000? 2,000 soldados, una legión romana. Multiplique, ¿cuántas legiones? 12 por 2, 24,000. ¿Qué serían? Ángeles. 24,000 ángeles para atender el asunto del que estaba ahí. Si con la presencia de un solo ángel es suficiente para hacer desastre, no estamos hablando de la presencia de Dios, solamente un mensajero de Dios puede hacer desastre como no nos damos una idea. Si la escritura habla de que cuando Satanás contendía con Gabriel por el cuerpo de Moisés, dice que el ángel no peleó, no hizo nada más que dijo: el Señor te reprenda, y lo dejó contra el diablo. 6,000 y 3,000 jinetes. Todo ese grupo de legiones, imagínense. Jesús dice: oye, vas mal. Reacciona, guarda tu espada. Tu reacción debe ser: déjale a Dios, deja que se cumpla lo que está escrito, deja que se termine como debe terminarse. No tomes venganza, porque al final vas a pagar. Usted no puede evitar ser traicionado. Usted podrá evitar traicionar, eso sí.
no podrá evitar. Nos rodeamos de personas que son comunes como nosotros y que se dejan utilizar de repente por el diablo y lo van a traicionar en cualquier momento. Lo que usted puede controlar es que usted no sea un traidor, que usted sea leal con Dios, sea leal con su pareja, sea leal con sus hijos, sea leal con sus padres, sea leal con su amigo. Eso usted lo puede controlar. Y cuando llegue el traidor, no reaccione como que no conociera cómo reaccionar. Hoy sabe cómo reaccionar. Jesús dice, guarda tu espada, déjala ahí, mira. Como decía mi padre, machete, estate en tu vaina. Quiere decir, hey, no te descontroles. Esa es la manera de reaccionar ante todo esto. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Ciento cuánto? 8,000 ángeles por las legiones. Entonces estaba mal yo. ¿O cómo está la cosa? La legión es 6,000, no es 2,000. Según los romanos. Bueno, bueno. Dejémoslo. Muchos. Mande, ándele. Dejámoslo, exacto. Con un ángel era suficiente. Pero la acción. Imagínense. Entonces, no necesariamente tenemos que tomar nosotros venganza. Acuérdese, ángeles acampan alrededor de los que temen al Señor y los defiende. ¿Para qué necesitamos nosotros defendernos? ¿Qué tan grande podrá ser usted si quien está detrás de todo eso es el diablo mismo? Quien se metió en Judas para ser traidor fue el mismo diablo. Dice la escritura, cuando se llevó al bocado, entró Satanás a él. Así lo dice la escritura. Entonces, para combatir a Satanás, ¿cómo se combate? A ver, vente, Satanás. Oración, ayuno. Y dejarle a Dios que Él haga las cosas. Cuando Él hace las cosas, las hace perfectas. Y yo le digo una cosa, y sus ojos lo van a ver, porque Dios no lo va a hacer a escondidas de usted. No, el Señor se lo va a mostrar a usted para que usted vea cómo es el actuar de Dios y cómo es dejar las cosas a Dios. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, amigos, a, a reaccionar ante la traición y a ser leales. Porque tanto la persona desleal paga por eso, y si nosotros somos desleales, también pagaremos por eso. Quiero terminar con el capítulo 27, ahí nada más, versículo 27 del 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y les golpeaba la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto
Le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Todo lo que pasó Jesús por la deslealtad de uno, pero era necesario. Aquí lo que resaltamos es de que era necesario, porque así estaba dicho de Jesús que tenía que pasar eso. Pero qué triste que por la traición tuvo que haber pasado, porque pudo haber sido de otra manera, sin haber traidor de por medio. Pero qué triste es de que ese suceso doloroso de Jesús, la corona de espinas, los golpes, los azotes que acabamos de leer que le hicieron a Jesús, fueron causados desde una traición, desde una deslealtad, falta de lealtad de alguien. Entonces, tenemos una lección en este día. Tenemos una lección importante. ¿Cuán importante es la lealtad? ¿Y cuánta desgracia puede traer en la vida de alguien o de algunos la deslealtad? Destruye, mata, pero a la vez es castigada. ¿Por qué? Porque Judas, después de haber hecho eso, se dio cuenta de que había cometido un error, pero ya cómo borrarlo, ya no podía. Ya habían arrestado a Jesús, ya lo habían azotado, ya estaban los planes de crucifixión, ya estaba todo listo y no podía él y decirle a los sacerdotes: aquí están los 30 monedas de plata, devuélvamelo. Ya no podía hacer eso. Aquí están las 30 monedas. ¿Qué más? La conciencia remordida del haber sido traidor, de haber marcado para siempre su vida y su generación, porque después de él no creo que se haya levantado un hijo de él. Se acabó todo, hasta ahí llegó todo. Y él, por no tener remedio, pensando que no había remedio para él, fue y se colgó y se cayó y se destripó y se salieron sus vísceras. Ese es el precio de la traición. Ese es el precio para el traidor. Jesús no levantó su mano ni dijo: ángeles, vengan y desháganme a Judas. No, Judas mismo llegó a su propio fin y Judas mismo pasó su propia amargura y pasó su propio dolor y ahora está en el infierno por desleal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué lección tomamos nosotros hoy para irnos a la casa y poder ir a terminar nuestro día y comenzar nuestra jornada laboral mañana? ¿Qué lección tomamos? Que la lealtad tiene mucho que ver con la fidelidad y tiene que ver con Dios. La deslealtad tiene más que ver con Satanás. Y de nosotros depende a quién servimos, de qué lado nos ponemos, de qué lado nos posicionamos, y del lado de Dios o del lado de Satanás con nuestras acciones. Usted manda, usted dice, porque Dios no lo va a obligar. Yo no lo voy a obligar a ser leal. Es usted el que manda en su corazón a quién obedece, si a Dios o a Satanás. Sea leal a Dios, sea leal a Dios, sea fiel a Dios, sea fiel a su prójimo y usted va a ver la diferencia. Usted va a disfrutar. A pesar de que Pedro sacó la espada y defendió violentamente a su Señor, a él le fue bien, porque su lealtad estaba a favor de lo correcto. Pero a Judas le fue mal. Y hasta la fecha, como decía al principio, de Judas solo pensamos, solo creemos, solo lo vemos a él como con un título en letras mayúsculas: traidor. ¿Cuándo se le va a quitar esa afrenta? Han pasado miles de años y después de mí vendrán otros predicadores y seguirán hablando de Judas como el traidor. Que esta lección a nosotros nos ayude, que no vaya a ser que un hecho como estos nos vaya a señalar con un título
para siempre. Hagamos el bien. Comportémonos a la altura de hijos de Dios, a la altura de aquellos que han recibido misericordia del Señor. Póngase en pie y demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por su palabra y pidámosle al Señor que nos dé un corazón leal en medio de tantos sentimientos, en medio de tantas acciones desleales que nos puedan acontecer. Nosotros leales a Dios, no tomando venganza por nuestros propios medios, sino diciéndole al Señor: Señor, yo soy fiel y leal a ti y quiero guardar mi vida